Yamnaya, la tribu venida de Asia que extinguió a los hombres ibéricos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Quiénes son estos Yamnayas? ¿Qué hay detrás de este titular periodístico? Bienvenidos al 10º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. La teoría es la siguiente. Hace 4.500 años, una tribu de las estepas del norte del Cáucaso, los Yamnayas o Yamnas, también llamados la cultura del sepulcro porque enterraban a sus muertos en sepulcros tipo hoyo. Esto significa Yamnaya en ucraniano y en ruso, hoyo o foso. Procedentes de esta zona que os digo del norte del Cáucaso, lo que hoy vendría a ser aproximadamente, pues Crimea, el este de Ucrania, la zona más al sur de Rusia, al norte del Cáucaso y el oeste de Kazajstán, ¿verdad? Bien, habrían aparecido en la península ibérica y habrían exterminado a todos los varones que entonces habitaban la península. Exterminado o esclavizado. El origen de esta teoría es un estudio paleogenético publicado en 2019 y dirigido por Íñigo Olalde, Carles Lalueza y David Reich. En esa fecha, según este estudio, se habría producido un reemplazo completo del cromosoma Y. ¿Qué quiere decir esto del reemplazo del cromosoma Y? Pues vendría a significar que a partir de entonces la descendencia genética ibérica provendría íntegramente de los Yamnayas por vía paterna y de las mujeres ibéricas previas a la llegada de los Yamnayas por vía materna. Esto de la paleogenética es una disciplina científica muy de moda hoy día, consistente en analizar los restos humanos de la antigüedad y compararlos con las poblaciones humanas actuales, para trazar un mapa de la evolución genética de las poblaciones humanas. Este estudio que os cito tiene por título La historia genómica de la península ibérica en los últimos 8.000 años y analiza los restos de 95 individuos previos al 2000 a.C. y de 176 individuos posteriores al 2000 a.C. hasta la época romana, comparándolos con individuos de la actualidad. Bien, las conclusiones de este estudio son esas. En esa fecha, de hace 4.500 años, unos 2.500 años antes de Cristo, habría aparecido en la península este pueblo, como os digo, de las estepas del norte del Cáucaso, y habría acabado con la descendencia genética de los varones ibéricos previos a su llegada. Claro, no podemos saber si les exterminaron o simplemente les esclavizaron sin poder a partir de ese momento reproducirse. Eso no se puede saber por un estudio paleogenético, solo pueden conocerse las consecuencias. ¿De acuerdo? Y a partir de entonces la herencia genética, como os digo, sería por parte paterna de estos Yamnayas caucásicos y por parte materna de las ibéricas que habitaban la península ibérica previamente a la llegada de los Yamnayas. En esta zona del Cáucaso Norte es donde existen las primeras evidencias de domesticación del caballo. Concretamente habría sido la cultura Botai, radicada en Kazajstán, vecina, por tanto, de esta cultura Yamnaya o Yamna, ¿verdad?, donde existen las primeras evidencias que se han encontrado de domesticación del caballo en el mundo, en torno a una época, aproximadamente
entre el 3700 y 3100 a.C., más o menos se localiza esta domesticación de los caballos en esta zona de Kazajstán, un poco anterior a esta expansión yamnaya de la que hablamos, ¿no? Y bueno, pues al parecer, evidentemente, estos yamnayas habrían incluido esta domesticación del caballo dentro de su acervo cultural, y además del caballo también habían conocido la rueda y digamos que se habrían expandido tanto a caballo como en carro, lo cual les habría dado una ventaja militar y una capacidad de trasladarse a largas distancias con los carros, llevando pues grandes cantidades de material de todo tipo. Y esto es lo que habría posibilitado que esta etnia de los yamnayas se hubiera expandido hacia el oeste, y no solo hacia el oeste, ahora lo veremos, de esta manera tan radical en esta fecha, ¿no? Aproximada del 2500 a.C. hasta llegar a la península ibérica. Teóricamente habrían venido solo varones, no solo por este estudio de la península ibérica, sino también por otros que se han hecho, por ejemplo, en Gran Bretaña. Un estudio que llega a la conclusión de que el 90% de la descendencia por vía paterna de Gran Bretaña vendría también de estos yamnayas. Entonces, teóricamente habrían venido solo varones, se habrían trasladado hacia el oeste hasta el extremo occidental de Europa, y se habrían mezclado con las mujeres de esta zona occidental europea y de todo el camino que se habría encontrado por el medio, y o bien, como os digo, habrían exterminado a los varones o los hubieran esclavizado sin que estos varones hubieran podido reproducirse a partir de entonces. Esto es lo que cuentan estos estudios paleogenéticos. Hombre, a mí, claro, yo no sé si estos datos de 271 individuos en total, 176 individuos posteriores al 2000 a.C., que son los que el estudio que se ha hecho en la península ibérica, son suficientemente significativos o no. Pero lo cierto es que me parece un poquito radical, ¿no? El tema de decir, bueno, es que se extinguió el cromosoma Y, es que no hubo descendencia. Bueno, me parece un poco complicado. A ver, yo la única noticia que tengo de una extinción completa de una población humana, la única es la de Tasmania en el siglo XIX. Los indígenas de Tasmania fueron totalmente exterminados en el siglo XIX, ¿verdad?, por los colonizadores británicos. Aquí está mi gata, por cierto, que ha decidido aparecer en este momento. Pero claro, como os digo, es el único ejemplo de exterminio completo que yo conozco. A lo mejor puede haber alguno más, pero yo desde luego no tengo noticias de nada parecido. Pero estaríamos hablando, como os digo, del siglo XIX y de una isla como es Tasmania, digamos, de una isla, bueno, no es excesivamente pequeña, pero digamos que es una isla que no tiene escapatoria, por lo menos por vía terrestre. Y estamos hablando del siglo XIX, en el cual pues tendríamos pues habría habido una tecnología de rastreo y de exterminio lamentablemente mucho más desarrollada de la que podría haber en estas fechas de las que estamos hablando, de los yamnayas. Es decir, a mí me parece un poquito excesivo, un poquito incluso sensacionalista hablar de la extinción completa de todos los varones
en la península ibérica. Bueno, bien, esto es lo que nos dicen los estudios paleogenéticos, pero yo lo pongo un poco en conserva todo esto porque me parece, sinceramente, que es muy difícil en un espacio tan grande como la península ibérica y una fecha como esta, el poder, el que eso se haya dado así, es decir, un exterminio completo o una esclavización completa de todos los varones ibéricos. Claro, pero es que hay más. Es que otro estudio paleogenético que se hizo hace algún tiempo, tanto en India como en Pakistán, nos dice que el origen genético de la casta de los brahmanes, digamos de la casta superior, de lo que es la casta, el sistema de castas de la India que ha regido durante milenios hasta hace bastante poco. Estos brahmanes que se vendrían a ser, bueno, pues básicamente los sacerdotes, los maestros, habrían sido durante tantísimo tiempo. Bueno, pues el origen genético de estos brahmanes vendría a coincidir también con el de los yamnayas, del Cáucaso. Esto es lo que nos dice este estudio paleogenético tanto en India como en Pakistán. Y claro, se achaca a estos yamnayas en esta expansión que al parecer tuvieron entre, bueno, pues desde hace 5.000 hasta hace 3.500 años aproximadamente, es decir, desde el 3000 a.C. hasta el 1500 a.C. aproximadamente. Bueno, pues en esta expansión de los yamnayas, tanto hacia el oeste como hacia el este, bueno, pues en la India concretamente se les achaca el haber propiciado la desaparición de la civilización de lo que se vino a llamar la civilización del Valle del Indo, de la cultura de Harappa y de Mohenjo-Daro, y la instalación de lo que es de lo que fue a partir de entonces el sistema de castas de la India. Y digamos, pues la cultura védica, lo que fue a partir de entonces la cultura de los Vedas, que acabó derivando en lo que ha sido después el hinduismo, ¿verdad? Bueno, pues a esto ahora mismo todo esto se les achaca el origen a estos yamnayas. Ya, bueno, habrían tenido una manera supuestamente de actuar, digamos, con ciertas similitudes tanto en el occidente europeo como en la India. Es decir, bueno, en un sitio habría sido prácticamente el exterminio, la esclavización, en el otro lugar habría sido la instauración de un sistema de casta en la cual ellos habrían sido la casta superior. Digamos que tendría cierta relación, no habría sido exactamente igual, ¿verdad? Pero habría venido a ser más o menos este sistema de actuación. Claro, ¿de quiénes estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando de los indoeuropeos. Es decir, de lo que siempre se ha venido a llamar los indoeuropeos, que serían el origen de las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas, desde efectivamente el extremo occidental europeo hasta la India, desde las lenguas, el griego, el latín y todas las lenguas derivadas del latín, las lenguas germánicas, hasta el sánscrito de la India, el origen de la mayor parte de las lenguas que a día de hoy se hablan en todo este espacio geográfico y en otras zonas del mundo, y que históricamente se han hablado en todo este espacio geográfico, que vendría a ser, bueno, pues un origen común que se ha venido a llamar indoeuropeo, ¿no? Pues estos indoeuropeos, pues al final, evidentemente estaríamos hablando de esta gente, de los yamnayas. Estos indoeuropeos, que no vendrían a ser otros que los arios, que los míticos arios, ¿no? Estaríamos hablando de los yamnayas o yamnas. Bien.
Claro, aquí aquí es donde entra en juego otra cuestión que a mí, desde el primer momento que empecé a leer sobre estos estudios paleogenéticos, me llamó mucho la atención, sobre todo viendo lo que era la localización geográfica esta entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿verdad?, de estos Yamnayas, el norte del Cáucaso, Crimea, este de Ucrania, sur de Rusia, oeste de Kazajstán. Bueno, pues esta localización viene a ser exactamente la misma, prácticamente la misma de la de los jázaros. ¿Y quiénes son los jázaros? Bueno, pues el reino jázaro habría estado establecido en esta zona que os digo, exactamente en esta zona que os digo, en época medieval, entre el siglo VII y el siglo XI. Hombre, estamos hablando, evidentemente, de milenios después de toda esta expansión yamnaya, esta expansión indoeuropea de la que estábamos hablando, ¿no? Este reino jázaro se caracterizaba precisamente por tener una poderosa caballería, ¿verdad?, exactamente igual que los yamnayas, y habría tenido la particularidad de que, digamos, que se habrían convertido al judaísmo rabínico, que era, bueno, pues el judaísmo ya de esa época, ¿verdad?, entre el siglo VIII y el siglo IX. Bueno, hay comentaristas que lo sitúan ya más concretamente, hay quien dice en el 740, otros en el 751, que vendría a ser el reinado de Bulán, de este rey jázaro, ¿verdad? Este rey jázaro que, según, digamos, la leyenda, habría reunido, habría buscado consejo tanto de filósofos de tradición griega como de un sacerdote cristiano, un mulá musulmán y un rabino judío, a ver quién le convencía más, ¿de acuerdo?, para encontrar algún camino espiritual, religioso para él y para su pueblo. Y al final el que le habría convencido más habría sido el rabino judío y habría decretado la conversión de su pueblo al judaísmo. Claro, esta historia en realidad provendría de un libro publicado por Yehuda ben Samuel Halevi, un judío sefardita, navarro, nacido en Navarra, que vivió entre el 1075 y el 1141, un judío sefardita que habría publicado este libro con el título original, cuando se publicó en árabe, de El libro de la prueba y la evidencia en defensa de la religión. Y cuando se tradujo al hebreo, acabó llamándose el libro del Hazar o el Kuzarí. Bueno, el Kuzarí sería el título en hebreo, que al final se habría traducido en castellano como el libro del Hazar, del Házaro. Es este escritor sefardita el que nos cuenta esta historia de por qué los jázaros se habían convertido al judaísmo. En realidad, bueno, se especula sobre que el posible motivo hubiera sido más bien el buscar una identidad, digamos, nacional a través de la religión, diferenciada de lo que por un lado en esa época, en esa zona donde estaba enclavada el reino jázaro, venía a ser, por un lado tenían al imperio bizantino, cristiano, por otro lado tenían al califato de Bagdad, musulmán, y digamos que para diferenciarse, pues habrían quizá adoptado el judaísmo. Bueno, estos son especulaciones, no se tiene mucha idea de por qué ocurrió eso, pero el caso es que esa conversión existió. Tampoco quiere decir que se convirtiese todo el pueblo de los jázaros al judaísmo, pero lo cierto es que al parecer tanto el rey como, digamos, las élites dirigentes y posiblemente parte del pueblo se habrían convertido al judaísmo. Posteriormente, en el momento que colapsó este reino jázaro, que fue en el siglo XI, pues
todos estos házaros pues habrían emigrado hacia Rusia, hacia Europa del Este, hacia Europa Central, y teóricamente habrían venido a dar en lo que se llama los askenazíes. Es decir, ¿qué son los askenazíes? Bueno, los askenazíes, los judíos askenazíes, digamos, serían los judíos de origen precisamente eso, de Europa Central, de Europa Oriental, del norte de Europa, a diferencia de los sefardíes, que vendrían a ser los judíos más mediterráneos con origen en Sefarad, en España, ¿verdad? Y son ahora, a día de hoy, askenazíes y sefardíes, digamos que las dos principales, no las únicas, pero las dos principales ramas del judaísmo que se pueden encontrar en Israel, tanto en Israel como en otras zonas del mundo, ¿no? Con diferentes tradiciones culturales, con diferentes tradiciones casi lingüísticas y casi incluso religiosas, ¿no? Claro, esta hipótesis házara sobre el origen de los askenazíes ha sido defendida en los últimos siglos por gente tanto judía como no judía, ¿no? Por ejemplo, en una fecha tan reciente como 2012 tenemos los estudios de Eran El Haik, un judío genetista y investigador de este aspecto, que dice lo siguiente: mis hallazgos apoyan la hipótesis házara y muestran el genoma judío europeo como un mosaico de ancestros del Oriente Próximo, Cáucaso, europeos y semíticos. Bueno, es decir, que no es una cuestión solamente... Bueno, lo han defendido y lo han atacado tanto judíos como no judíos, esto de la hipótesis házara como origen de los askenazíes. Yo lo que tengo que decir es que creo que puede haber algo de eso, pero posiblemente no todo. Es decir, básicamente porque en realidad existe cierto mito sobre el tema de que los judíos no se han mezclado apenas durante siglos, en el tiempo que han estado ubicados en Europa y en otras zonas del mundo, ¿no? Y creo que no es cierto. Es decir, en realidad los judíos, sobre todo, bueno, la última gran emigración judía que ocurrió a partir de la guerra de lo que fue la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Desde esta fecha, como os digo, del 70 después de Cristo hasta lo que fue la rebelión de Bar Kokhba entre el 132 y el 136 después de Cristo, pues digamos que en el ámbito de todas estas guerras judeo-romanas, entre el 70 y el 136 después de Cristo, es cuando se produjo la gran diáspora judía a lo largo de todo el Imperio Romano, ¿verdad? Y digamos que a partir de entonces es cuando ocurre lo que es la expansión de la religión tanto judía como cristiana por todo el Imperio Romano. Podemos ver las actas del concilio de Elvira, de Iliberis, ¿verdad? En el primer tercio del siglo IV en España, en la península ibérica. Es el primer concilio, digamos, ecuménico cristiano peninsular de la iglesia hispana, en el cual se habla de que los judíos, para los cristianos en aquella época, eran una competencia, digamos, a efectos de proselitismo. Es decir, tanto los cristianos como los judíos convertían a gente a su religión, y los judíos para los cristianos, según vemos en estas actas del Concilio de Elvira, era una competencia y se buscaban maneras de acabar con esta competencia de conversión. Es decir, que
no es que los judíos estuvieran cerrados en sí mismos y formaran una comunidad aparte, sino que convertían a gente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en este siglo IV, que es cuando definitivamente el Imperio Romano, digamos, que se convierte al cristianismo, en realidad, en la península ibérica, la mayor parte de la gente que era judía y cristiana, tanto judía como cristiana, eran hispano-romanos convertidos. Es decir, todo esto había venido como consecuencia, evidentemente, de esta diáspora, de esta emigración judía a lo largo de todo el imperio, pero se habían dedicado a convertir cada uno en su religión, digamos, en ambas religiones de origen judaico, tanto el judaísmo de la época como el cristianismo, a la gente. Y a partir de entonces es cuando, más o menos, se les prohíbe, a partir de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, se les prohíbe a los judíos seguir convirtiendo a gente, pero hasta entonces, digamos que lo que son el origen de los sefarditas, aquí en estas actas del Concilio de Elvira, a mí me parece claro que el origen de lo que es el judío sefardita son hispano-romanos convertidos al judaísmo en su mayor parte. En origen eran judíos emigrados a la península ibérica, pero en su mayor parte en esta época ya eran seguramente hispanos-romanos convertidos, igual que los cristianos de la época. Hispanos-romanos convertidos al cristianismo, pues igual, hispanos-romanos convertidos al judaísmo. Quiere decirte que todo este mito de los judíos encerrados en sí mismos y que habían formado una comunidad aparte, digamos que no siempre fue así. A mí me parece que el origen de los sefarditas es esto, es decir, son gente del imperio, de la zona mediterránea del imperio, convertida al judaísmo, y el origen de los judíos centroeuropeos a mí me parece lo mismo. Me parece una mezcla, me parece posiblemente en buena parte gente convertida al judaísmo en distintas épocas, tanto en la zona, en Alemania, en Polonia, en Rusia, en Ucrania, me da igual, ¿no? Y además que, bueno, evidentemente se ve que la diferencia étnica, la diferencia racial, la diferencia de aspecto entre los judíos llamados sefarditas y los askenazíes, unos son más mediterráneos, otros son más de tipo centroeuropeo, pero no creo que todos sean de origen házaro, sino que evidentemente los judíos siempre se han mezclado. A mí me da la impresión de que se han mezclado más de lo que ellos mismos. Y, digamos, los comentaristas fuera del mundo judío han querido reconocer, se han mezclado siempre mucho más de lo que nos ha llegado. Y además que en origen el judaísmo sí hizo proselitismo allá donde llegó, ¿no? Eso no quiere decir que no haya cierto origen házaro, posiblemente lo haya. De otras cosas, por ejemplo, a mí me parece que el folclore azerí, el folclore de Azerbaiyán, que es de esta zona del Cáucaso, que se estaba citando antes como origen de los házaros, tiene mucho que ver con el folclore askenazí, el folclore judío askenazí. Claro, yo esto no os lo pongo porque es que en realidad tengo muchas dudas sobre el tema de los derechos de autor, con el tema de la música aquí en YouTube. Yo he visto que capan muchos vídeos y tal, entonces pues no sé muy bien si debería poner esta música, pero realmente si comparas lo que es el folclore, como os digo, azerbaiyano, azerí, con el folclore judío askenazí, pues tiene bastantes similitudes. Es decir, me parece que algo hay del origen, el origen házaro de los judíos askenazíes, pero posiblemente no todo. Posiblemente luego hay mucha mezcla, mucha mezcla con gente de todos los lugares donde llegaron los judíos y en realidad, bueno, hay que tomarlo siempre. Hay que tomar este tema, esta hipótesis házara, como que tiene parte de verdad y parte de exageración.
Dicho lo cual, vamos con la paradoja. La paradoja es que cuando los nazis, reivindicando su origen ario, luego indoeuropeo, luego yamnaya, supuestamente querían exterminar a los judíos, sobre todo askenazíes, que era la zona de Europa que ellos al final más controlaron. No solo, también les tocó a judíos sefarditas, ¿no? Pero sobre todo askenazíes. Cuando querían exterminar a judíos askenazíes, luego supuestamente o en parte házaros, ¿verdad? Estamos hablando de que los yamnayas y los házaros tendrían el mismo origen geográfico exacto, pero con una exactitud prácticamente absoluta. Es verdad que con no siglos, sino milenios de distancia unos de otros, el mismo origen geográfico, el mismo origen posiblemente étnico, tanto los yamnayas como los házaros. Digamos que los házaros habrían sido los yamnayas, que en su momento no se extendieron ni al este hasta la India, ni al oeste hasta la península ibérica o las islas británicas, sino que se quedaron en esa zona del Cáucaso Norte. Estaríamos hablando del mismo origen de los dos, tanto de los arios como de los askenazíes, de los judíos askenazíes. Y la paradoja es que unos querían exterminar a los otros por cuestiones supuestamente étnicas, cuando en una cuestión étnica el origen sería exactamente el mismo. Y esta es la paradoja que yo quería reflejar en este capítulo de Alter Historia, ¿verdad? La tremenda paradoja que supone este tema entre los nazis y los judíos centroeuropeos, ¿no? Con todas las comillas que hay que ponerle tanto al tema de los yamnayas como al tema de los házaros, ¿no? El tema de los yamnayas, bueno, pues bien, son estudios paleogenéticos que digamos que vienen a corroborar una serie de teorías tanto lingüísticas como étnicas que ya existían. De hecho, bueno, existía el tema de ¿por qué hablamos de la raza caucásica, ¿no? La raza caucásica como la raza blanca, ¿no? Bueno, como que la raza blanca hubiera tenido su origen en el Cáucaso. Bueno, en realidad no es que hubiera tenido su origen en el Cáucaso, parece más bien una especie de mito sobre la raza superior o una cosa así, ¿no? Procedente del Cáucaso, como que de ahí hubiera venido, digamos, el pueblo este de los indoeuropeos, efectivamente, destinado a mandar tanto desde la India hasta la península ibérica, ¿no? Esta especie de mito del caucásico parece que hubiera tenido su corroboración con estos estudios paleogenéticos, ¿no? Es curioso también, por ejemplo, a mí me han venido a recordar un tema que hay sobre la Iberia caucásica, ¿no? Todo esto de los yamnayas llegados a la península ibérica. Bueno, pues claro, hay también un mito, una realidad sobre lo que se llamó la Iberia caucásica. ¿Qué es la Iberia caucásica? Bueno, pues resulta que entre el siglo, bueno, los griegos, los comentaristas griegos de la época, así le llamaban a un reino existente en la actual, más o menos en la actual Georgia, caucásica, ¿verdad? Entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo V después de Cristo le llamaban Iberia. Es decir, para ciertos comentaristas griegos como Estrabón, un geógrafo griego que ya está a caballo entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, existía la Iberia occidental y la Iberia oriental. La Iberia oriental no sería otra que esta, la Iberia georgiana, la Iberia caucásica, ¿verdad?
y él situaba este reino ibérico, ¿verdad? En este lugar. Y bueno, hasta, por ejemplo, ha tenido luego su retranca, ¿no? En el siglo XI, por ejemplo, encontramos a un escritor georgiano de la época que se llamaba Jorge el Agiorita, que hablaba de que los nobles georgianos de la época deseaban viajar a la península ibérica para conocer a los georgianos del oeste. Nada menos, los georgianos del oeste serían los ibéricos. Es decir, que existía esa especie de relación de mito de la Iberia oriental, de la Iberia occidental. Luego habría que estudiar cuál es el origen del término Iberia realmente, qué viene a significar. Hay muchas teorías sobre qué significa Iberia, pero lo cierto es que los griegos hablaban de la Iberia que conocemos como península ibérica y de la Iberia que estaría situada en el Cáucaso, ¿no? Más o menos en lo que vendría a ser la actual Georgia, y así lo vemos en Estrabón y así lo vemos después. Y esto, fijaos que ha llegado a día de hoy con ciertos vínculos y ciertas teorías relacionando a los georgianos con los vascos como más o menos herederos de la tradición ibérica, como que los que hubieran, digamos, mantenido un poco tanto la lengua como la identidad ibérica sin haber sido tan romanizados como fue el resto de la población de la península ibérica. Toda esta serie de mitos, bueno, el tema de los vascos, el origen de los vascos, da para, evidentemente, un capítulo, así que me lo reservo, porque posiblemente a lo mejor en un futuro lo haga, ¿no? Pero existe este tema ahora mismo, a día de hoy, de muchas teorías y muchas historias se buscan relaciones entre georgianos y vascos. Esto existe, ¿eh? Lo podéis buscar en internet y lo encontráis fácilmente, ¿no? Y bueno, como veis, cada capítulo de Arte de Historia, al final, si me enrollo, pues estiro hacia el infinito, empiezo con un tema y tiene relaciones con otros y todo toma diversos caminos y diversas derivaciones, pero mi objetivo en este capítulo era llegar a esta paradoja, esta tremenda paradoja que os he citado sobre el tema de los nazis y los judíos. Que bueno, pues ahí lo dejo para reflexión de todos los suscriptores. Y nada más, por cierto, que eso que os pido, bueno, que os guste estos contenidos, este canal, pues que se suscriba, que comentéis lo que os haya parecido el capítulo, que le deis al me gusta, que ayuda para el algoritmo de YouTube y nada más. Que aquí me despido. Espero que no se me haya el capítulo demasiado largo y me despido hasta el próximo capítulo de Arte de Historia. Muchas gracias por aguantarme y por atenderme.